elevado a la punto 8, ¿no? Ajá. ¿Cómo elevado a la punto 8? Sí. Ah, bueno, sí, el flux. Pero no puede ser tan diferente, ¿eh? Bueno, a ver, tú lo tienes, entonces tu flux está ¿en qué? En watts, tiene que ser joules por segundo, metro cuadrado, grado Kelvin. Ah, es que yo lo tengo en watts. No, espérame, es que el coeficiente, cuando es 0.02, ese te está pidiendo que metas el flux en kilogramos de aire seco por metro cuadrado por hora, elevado a la punto 8 y multiplicado por 0.0 y fracción. Y para utilizar la correlación de 14.3, hay que utilizar el flux por segundo. Es decir, kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo elevado a la punto 8. Y los dos caminos te dan el mismo valor de H en watts por metro cuadrado grado Kelvin. Eso lo demostramos en la clase en dos clases anteriores. No sé si te recuerdan. Déjenme ponerles el ejemplo que vimos del problema 12.4. ¿Dónde anda? Aquí está el problema 12.4 y el cálculo que hice. Le dio de 36.6 Aquí está. el H. Aquí lo calculé. HC 14.3 por G a la punto 8. ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo la otra correlación que tú dices es 0.0204 por G a la punto 8. Bueno, aquí en esta correlación que está aquí de 14.3 hay que poner el flujo. El flujo hay que ponerlo en qué? 1. ¿Qué? ¿Dónde anda? Este debe estar en metros. ¿Dónde lo tengo? Ese está en kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado segundo. Lo tiene Exacto. abajo del HC. Kilogramos metro cuadrado segundo. Y el de abajo, el de H está en kilogramos metro cuadrado por hora. Y dan lo mismo. Si se fijan. Más o menos. O sea, las dos correlaciones te conducen al mismo resultado en el sentido de las unidades. O sea, ustedes de aquí no pueden deducir las unidades. Por eso es importante conocer los números que van asociados con los parámetros que están en la correlación. Siempre que hay una correlación donde hay un numerito por acá, un coeficiente numérico, tengan mucho cuidado con las unidades que sustituyen, porque normalmente la diferencia entre este valor y este otro valor está asociado con esas unidades. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces... Oiga, doctor, yo tengo una dudita. Dime. En la parte donde usted calcula el H, ¿dónde está? El HC con lo que es la referencia del Jacobi, se supone de que watts son joules por segundo, ¿no? Ajá. Entonces veo de que usted hace la conversión de lo que es la velocidad que se tiene en metros sobre segundo y lo multiplica por 3600. Ajá, Entonces ahí para lo pasar estaría ahora. pasando ahora. Sí, sí. Entonces, digamos, ese 0.204 vuelve a ser una cierta modificación para que Sí, quede. es una consecuencia y esto te da como resultado watts metro cuadrado segundo. Grado Kelvin. Ah, ok. Sí. Bueno, gracias. ¿Verdad? O sea, no sé,
creo que el comentario es bastante claro. Es decir, no se hagan bolas. De aquí no pueden ustedes deducir las unidades de H, para acabar pronto. Ni tampoco de acá. Y en general, como les voy a repetir, si tienen correlaciones donde aparecen números ahí, tengan mucho cuidado. Como las difusividades, ustedes recuerdan, cuando calculan una difusividad que aparece un número ahí, multiplicando la temperatura a una potencia por los inversos de los pesos moleculares, entre el peso molecular, las distancias de colisión, una serie de parámetros que están ahí. Les enfaticé mucho, por ejemplo, en el curso anterior, que tuvieran muchísimo cuidado en el cálculo de la difusividad, por ejemplo. Ustedes se me vienen a la cabeza ese ejemplo. Los que están conmigo, llevan el curso de rectores, van a recordar eso. Y vuelvo a repetir, si ustedes se pueden a ver ahí las unidades que están sustituyendo los parámetros que están metidos ahí, ni con chocho llegan a la ecuación en la que, por ejemplo, les están pidiendo, les están dando un resultado de la difusividad en centímetros cuadrados por segundo. Como puede haber alguna otra correlación con otro numerito en el que les dé pies cuadrados por hora. ¿Sí me explico? Es decir, el comentario es, estas dos correlaciones conducen al mismo valor, tomando en consideración que las unidades de G en una y la otra son diferentes. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Y ya en automático, HC les va a dar a ustedes estas unidades que, vuelvo a repetir, son como definición. Dicho esto, ya habiendo visto este ejemplo, regresémonos al ejemplo que estamos analizando. Entonces aquí lo que yo les estoy pidiendo es que calculen la H tomando en cuenta cualquiera de esas dos correlaciones, las que acabamos de ver. Nada más que si usan la de 14.3, tengan cuidado de poner kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. Si usan la de 0.0204, pongan kilogramos metro cuadrado hora. Y en los dos casos les va a dar el mismo valor de H. En watts por metro cuadrado, grado Kelvin. Ya me dio, doctor. Ándele pues, ¿qué te dio? De 35.087. 35, yo no sé, yo dividí los metros por segundo, no los multipliqué por la densidad, sino que utilicé el volumen húmedo. ¿Qué volumen húmedo ustedes leen? De 0.9257 aproximadamente. Bueno, yo encontré 0.86, más o menos. Si hay cierto grado de incertidumbre porque la escala si esta es la gráfica de Treibel, sí hay cierta difusividad y hay que como que usar una regla y tener cuidado nada más de dividir la distancia entre un número y el otro y dividirlo entre 10 puntos, ¿no? Bueno, en fin, yo tengo 0.86. Entonces divido 3 metros por segundo entre 0.86 que me da 3.5 kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. Y eso lo llevo a la correlación de H, 14.3 por 3.5 a la 0.8, y eso me da 39 watts metro cuadrado grado Kelvin. Ustedes deben de tener algo parecido, no muy alejado. ¿Qué H tienen? HC me dio de 36. 36 contra 39. Ahí la llevamos. No está tan así que digas tú. Ahora, en tablas de vapor, a la temperatura de bulbo húmedo de 21 grados centígrados, ¿cuál es el calor latente de vaporización?
Yo tengo de 2540. Yo tengo de 2000, ¿qué? 432. ¿Ese es la entalpía de vapor saturado, profesor? La lambda del vapor saturado. Ah, sí, bueno, A yo 21 tengo un grados poquito diferente. centígrados. Y eso hay que multiplicarlo por un factor de 10 a la 3 para que tengamos joules. Porque acuérdate que el watts es joule segundo. Entonces, para ser consistentes, tienes que dividir esa lambda que tienes ahí, que está reportada en kilojoules por kilogramo, hay que multiplicarlo por 10 a la 3 para pasarlo a joules. Entonces, es 2.432.000 joules por kilogramo de agua que estás evaporando. Entonces, el valor de QC, bueno, me adelanté un poco. Eso es para allá la NC, pero el valor de Q, el coeficiente, el flux de calor, es H por TG menos TW. O sea, yo tengo 39 por 52 menos 21 y eso me dio 1209 joules metro cuadrado segundo. ¿Sí? O sea, ya transformé por los joules, los watts los puse ya como joules segundo. 1209, 1210, 1205, 1212 por ahí. ¿Ok? Y eso ya lo divido entre la lambda y me va a dar 4.97 por esa la menos 4. Contra 4.2 por esa la menos 4. Entonces, está razonable, pues. Quiere decir que no se inventaron el numerito de arriba, viene de la parte experimental. Véanlo, por favor. Calculen la NC con todo esto que acabamos de decir. ¿Ese? No. No, ¿verdad? Esto veo. ¿Alguien tiene ahí abierto el micrófono? Cuando digo yo que está abierto el micrófono, yo estoy pensando más en la clase que en mí, ¿eh? Ojo. Digo, para que sus compañeros y todos no se distraigan. Yo entiendo que puede haber descuidos, pues, pero pues, nada más respondan rápido cuando comento eso. Entonces ya quedó claro que el NC por el lado experimental o el NC atendiendo la correlación dan razonablemente iguales los valores. Ahora, esta ya no aplica para el caso del secado decreciente, ya no tenemos, porque esta correlación se aplica al periodo de secado constante, ojo. ¿Ok? Entonces esto es lo que da los resultados que ya estuvimos platicando con relación a este negocio. Ahora bien, en el caso de la placa, vamos a ver. Entonces, ¿ya quedó claro? ¿Hay alguna duda? Yo, doctor. Dime. Bueno, en este caso, pues sí, ya tengo mi valor de H, que es el 30. Bueno, a mí en este caso me quedó de 38 watts. Bueno, 38.80 watts metro cuadrado Kelvin. En Ajá. este caso, para sacar mi valor de NC, entonces sería multiplicar Primero calcula valor. QC. Primero calcula el flujo de calor, que es donde vas a usar H. Ah, sí. Es H por la temperatura de la corriente del gas, del aire, que es de 30 y qué, de 52 grados centígrados. Ok. Y suponemos que la temperatura bulbo húmedo del aire es la temperatura que corresponde a la interfase saturada del sólido húmedo con la corriente de gas. Entonces, tu fuerza directora, en términos de temperatura, se establece entre 51, entre 52 y 21. Por eso la H la multiplicas por la diferencia de 52 menos 21. Ok. ¿De acuerdo? Y eso te da 1209.
O Sí, 1200 de 1202 me Fokker. quedó, sí. ¿Cuánto? 1202.8. Bueno, y ese lo divides entre la lambda, calor latente de vaporización en la interfase. ¿Qué temperatura tienes en la interfase? Por los 21 grados centígrados. Y eso ya te da entonces el NC. La En una lambda sería, lambda, en mi caso, de 2432 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Por kilogramo de agua que se está evaporando. ¿Está bien? sí, ¿Ya quedó claro? sí, doctor. Bueno. Ahora vamos a la placa. ¿Qué cambia de la placa? Ya la placa grande, 0.6 por 1.2 por 0.12. Bueno, el área, considerando las dos caras, pues el área sería igual a 1.44 metros cuadrados. El volumen pues, también cambia, 0.6 por 1.2 por 0.06. A ver, aquí hay un error. ¿Cuál es el tamaño? El tamaño que está de acuerdo a esto es 0.006. Entonces aquí en el dibujo está mal. Debía haber puesto 0.006. Lo tengo que corregir aquí. ¿Sí? Pero sí está bien el cálculo. El cálculo es 0.6 por 1.2 por 0.006 da 432 por eso a la menos 3 metros cúbicos. La densidad de la placa entonces es la masa seca que tiene el sistema entre el volumen. Esta densidad viene del problema anterior. Si se fijan, aquí porque este peso seco que está aquí corresponde a la placa de laboratorio, la de 0.3 por 0.3. ¿Dónde anda? La de 0.3 metros cuadrados y el espesor de 0.006. Eso me dio a mí una densidad, y esa densidad pues es la que tengo yo y la aplico tal cual a la placa mayor. O sea, la densidad no depende del tamaño de la pastilla, de la placa. Depende de la naturaleza del material. Entonces, relacionada como kilogramos por metro cúbico. Entonces, por eso ya la densidad de la placa, pues la traslado del otro problema a este problema ahora. De ahí saco, tomando en cuenta el volumen y la densidad, ahora sí conozco la masa seca que contiene esta placa, que es 14.4 kilogramos de sólido seco, contra el 1.8 kilogramos que tiene la plaquita. ¿Y lo ven? Bueno. Luego tenemos TG. Ahora aquí nos dicen que el problema es que cambió la velocidad superficial del aire de 3, la subieron a 5 metros por segundo, y nos dicen que la temperatura se fue a 66 grados centígrados, manteniendo ¿cómo se llama? La humedad absoluta constante. Entonces aquí voy al revés. Cumplo con que tenga dos parámetros para definir el punto. Este es el punto que corresponde a las condiciones del aire que va a entrar en contacto con la placa grande. Entonces me voy por la zona, por la curva de enfriamiento adiabático hasta el 100% de saturación y leo la temperatura de bulbo húmedo correspondiente. ¿Sí está claro? Entonces aquí yo no me acuerdo por qué puse 37.5, pero se supone que es 25, ¿no? A ver, chéquenlo, por favor. Vean el caminito que seguimos, que lo estoy indicando. Entonces se ubica en el punto 003, 66, encuentran la curva de enfriamiento diabática y se van, y más o menos da números redondos 25 grados centígrados.
¿Sí? Hago un comentario relacionado con el examen. Ahora que ya voy a la mitad más o menos de los que estoy calificando. Hubo mejoras con respecto al primer parcial, pero ahí vamos. Una observación, el segundo problema no era seguir esta línea para encontrar para llegar al punto de condensación. Era mantener la misma humedad. Imaginen que esta curva que viene aquí. Es seguir, suponiendo que esta fuera la humedad, seguir horizontalmente hasta tocar, como si fueran a encontrar el punto de rocío de ese aire con esas características. Me estoy refiriendo al segundo problema. Entonces, el camino que siguen, en el caso del problema, valga el comentario, aprovechando este caso que estamos ahorita analizando, va a ser seguir, vamos a suponer, aquí es punto 0.17, que prácticamente todos lo tienen. Pero si yo le sigo aquí, y vamos a pensar que aquí, hasta acá llegar a la curva, ¿sí? Lástima que no quedó más baja. Yo llego y le pego a la de 100% de saturación y entonces ahora sí me sigo sobre la línea de 100% de saturación hasta bajar a la temperatura que me dicen del problema y luego ya me regreso. ¿Sí? Esa no tenían por qué irse acá, porque irse por acá es estar variando la humedad del aire antes de llegar al punto de saturación. Entonces nada más les hago el comentario. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿De acuerdo? Bueno, ese es el breviario cultural. Problema 2. O sea, era seguirse horizontal, llegarle a la curva de 100% de saturación, bajar sobre la línea del 100% de saturación hasta la temperatura final que le están diciendo, bueno, hasta la temperatura que le están planteando, y luego después se calienta a total temperatura. Entonces son dos rutas paralelas seguidas, pues, las dos se unen a través de la curva de 100% de saturación. Bueno. Entonces ya tenemos esto. Ahora, como la lambda cambia, pues esto cambia también. El calor latente de vaporización pasa de 21 grados centígrados a 25. Y G, nuevamente, considerando el volumen húmedo, tiene la velocidad entre el volumen húmedo, nos da 5.75 kilogramos metro cuadrado segundo. Ahora, aquí no tenemos ya velocidad de evaporación como es o sea, no podemos aplicar a estas condiciones esta misma relación de velocidad de evaporación. ¿Sí? Lo único que guardamos respecto al problema anterior es que el punto crítico no se mueve. Pero es obvio que si tenemos mayor temperatura y mayor flujo de aire, pues va a haber mayor evaporación. Se esperaría que tuviéramos mayor velocidad de evaporación. Entonces, bajo ese esquema, pues si aquí no nos queda más que utilizar la correlación que ya platicamos con esta salvedad que estamos aquí planteando, y noten ustedes que el flux pasó de 3.5 en el caso anterior, pasó a 5.75, y eso me da un H de 58 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Calcúlenla, por favor. Si hay alguien que está con dudas, me dice, por favor.
Cuando termine me avisan y me dicen si cuánto les da el tiempo, el precio quedó constante. ¿Quedó, jóvenes? Disculpe, profesor, ¿cuánto valía LS? La masa seca, Sí. pues se la puedes calcular, densidad por el volumen de la placa. Hagan el cálculo para que se vayan familiarizando con todo eso. Sí, gracias. Pues a mí me da 1272. ¿Qué? El- 1612 segundos, o sea, .45 horas. Ya vi dónde me equivoqué. Aprox. Y en periodo secado decreciente van de .176 a ¿cuánto? A .0204, ¿no? Ajá. Y eso les da 3.896 segundos.
Profesor, Ujú. es que lo que bueno, es que quería ver cuánto valía TG y TW. TG 66 y TW, siguiendo esta ruta, corrijo, en lugar de ser, aquí lo puse 37.5, no sé por qué, honestamente se lo digo, pero ya corrigiendo queda 25. Entonces, mi fuerza directora va de 66 a 25. Para el cálculo, aquí en este caso, bueno, para el cálculo a ver, calculen QC tomando en cuenta la correlación de 58 y le restan a 66, le restan 25. O sea, este cambio, insisto, aquí lo que me dijeron, lo que dice el problema es que la humedad del aire absoluta se mantiene constante. ¿Sí? O sea, esta ruta de acá no significa que yo esté cambiando la humedad absoluta del aire. Aquí lo único que estoy siguiendo es la ruta, aprovechando la curva de enfriamiento adiabática para encontrar la correspondiente temperatura de bulbo húmedo con este punto. Si ustedes, en lugar de tener este valor, que fue el caso, por ejemplo, del examen, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, ¿cómo encuentran el punto? Pues tienen una línea vertical para la temperatura de bulbo seco y tienen la bulbo húmedo que sube hasta 100% y ubican la curva que corresponda al enfriamiento adiabático y bajan, y este cruce con la línea vertical de bulbo seco les permite definir la característica del aire en ese punto. Humedad absoluta, se pueden seguir para atrás y en la curva correspondiente a la entalpía, en la curva correspondiente al volumen, pueden encontrar los valores correspondientes a este punto. O sea, una cosa es la ruta que se sigue para encontrar el parámetro y otra cosa es que siguieran ustedes esta línea de enfriamiento adiabática y vieran cómo va a variar la humedad del aire en función de la ruta que sigue, que es el caso de la operación de humidificación. ¿De acuerdo? Porque aquí estaríamos humidificando el aire, pero necesitan ciertas condiciones. Acuérdense, la diabaticidad del agua, que el agua está continuamente circulando, etcétera, y que la temperatura de entrada del agua al humidificador coincida con la temperatura de bulbo húmedo del aire que estamos alimentando, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones. Pero eso es independiente. En este punto de aquí, yo lo que yo digo es, a este punto, les hago la pregunta, ¿qué temperatura de bulbo húmedo le corresponde? Entonces, es lo que estoy diseñando en esta ruta punteada. Esta sería la ruta que yo seguiría para encontrar esta temperatura, que es la de bulbo húmedo con respecto a la de bulbo seco, respetando que la humedad absoluta sea de 0.003. Sí, ya me dio, doctor. ¿De acuerdo? El QC me dio de 2.378 watts sobre metro cuadrado. El que estás. Es 2.378, exacto. Y eso lo divide entre la lambda, que la lambda a 25 grados cambia un poco a 2.442. Y en base a esto, tienen ustedes, ¿cómo se llama? Ya pueden calcular NC, que es QC entre la lambda. Ya se les queda este valor. Y ya después, ahora, si ustedes se fijan, la fórmula que vimos, el periodo secado y creciente, considerando una línea que pasa por el origen, este valor de NC va a quedar como NC entre XC. Por eso es que yo puse, bueno, ya en la fórmula del periodo secado decreciente. Entonces, en lugar de poner la pendiente, si ustedes se fijan en la fórmula que vimos, en teoría, déjenme ponérselas, que no digan que me estoy inventando las cosas.
Déjenme apuntes y vamos a ver. Vemos. Híjole, está lenta la máquina. Aquí va. Vamos a aquellas gráficas que vimos en las que tenemos relaciones. Esta que está aquí. Si se fijan aquí, la pendiente de esta recta que pasa por el origen es NC menos 0, XC menos 0. Por eso aquí la definición de la pendiente de esta recta. A diferencia de este caso, donde vamos del punto crítico a cualquier punto sobre la línea recta de la línea, pero en los tres casos que estamos viendo generales, estamos postulando que hay un comportamiento lineal en el periodo secado decreciente, pero noten que la línea no termina en cero, como es el caso específico de esta recta que pasa por el origen. Aquí la recta no pasa por el origen, aquí hay un valor que se va a prolongar hasta acá, y aquí lo tenemos, aunque sea negativo, ojo. Por la escala van a encontrar un valor mucho más pequeño de la n, pero por acá. Entonces, o lo vemos así, entre dos puntos cualquiera sobre la línea de periodo secado decreciente lineal, y entonces definimos la pendiente tal como clásicamente se maneja, como N1 menos N2, pues el triangulito X1 menos X2, o bien, si nos vamos al punto crítico, pues va a ser NC de aquí menos N0, ¿de acuerdo? Y entre XC menos X de equilibrio, que es la que tenemos acá. Entonces sacamos desde aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y eso como definimos la siguiente línea, la pendiente de esta línea. Y en el caso también específico que pasa por el origen, se reduce mucho la pendiente al valor del flux en el punto crítico y la humedad en el punto crítico. Y esto es lo que se vio reflejado en el caso que estamos analizando. ¿Sí? En este. Aquí ya sustituí, aquí debería estar LS entre A por el área. Y esa A es la pendiente de esa recta. Ya la sustituye, me queda NSXC. Y aquí queda el logaritmo natural de un valor X1 a XC final. ¿Cuál es? En el caso específico de la recta que pasa por el origen, pues X1 sería XC y X2 sería la X final, que estamos nosotros considerando que es de 0.0204. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos esta respuesta, y por lo tanto el tiempo total, ¿cuánto sería? La suma, ¿no? 1600, voy a poner 13, más 3896, da 5510, voy a poner ya, para redondear. Lo cual me dice que si lo divido entre 3600, una hora 5 metros, 1.5 horas, ya. Exagerándole con la redondeada de los números. Pero sería, digamos, el tiempo total. La suma de este más este. Y a mí también me dio eso, doctor. Bueno, pues más te vale. ¿Alguna duda, jóvenes? Comentarios. ¿Queda claro el manejo de la...? Porque yo veo que sí hay cierto grado de... Ya está mucho mejor. Ya se nota que la manejan mejor la carta psicométrica a juzgar por el examen. Pero de repente hay cierta confusión. Sobre todo eso que noté del enfriamiento, ¿no? O sea, debieron haber ustedes pensado por qué, si nada más voy a enfriar,
pues me voy a seguir horizontal hasta encontrar el punto de rocío. Llegando a ese punto, bajo, porque me están diciendo que ese aire lo sigo enfriando hasta 15 grados, si no me recuerdo. Entonces, eso me obliga a irme sobre la ruta de la curva de 100% de saturación. Y yo sé, y ahí sí se nota que al ir bajando por aquí, ¿verdad? Estamos disminuyéndole la humedad al aire. Eso sí. Y eso se condensa. Les comenté yo cuando vimos la definición de punto de rocío, es que si yo siguiera bajando la temperatura, no me puedo brincar al otro lado del equilibrio. Eso no es posible termodinámicamente. Entonces, lo que hace la ruta que sigue es la curva de Freeman. Es como cuando veíamos en la parte de temperatura, composición, XY, no sé si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de un sistema, si no me recuerdo, abierto, y nos ubicamos en el líquido saturado, y hablábamos de ir aumentando, disminuyendo, aumentando más bien la temperatura, y la ruta que seguía era sobre la curva de temperatura TX, ¿no? Hasta llegar al punto final. Y lo mismo sería con la condensación del vapor. Sería la curva TY y bajaría siguiendo la ruta de la curva. Entonces, yo sigo insistiendo en la analogía de todas estas operaciones que se plantean para analizar el comportamiento de los diferentes procesos. Bueno, entonces, comentarios, dudas. ¿No? Bueno. Ya aparecerán las dudas cuando tengan que aparecer. Vamos a ver. El secador de charolas. Ya vamos a dejar la parte, como podríamos decir, de análisis de laboratorio y vamos a ver un poco ya los equipos. Vamos a empezar por el secador de charolas. Esto es un esquema del secador de charolas donde tenemos, imaginen ustedes una charola. Déjenme ver. Ok. Ahí está. Y vamos a irnos a... ¿Dónde anda? LPQ. Equipos. Les comentaba, en el contexto del problema este es el secador de charolas, un secador prototipo que tenemos en la planta piloto del laboratorio, en la planta piloto 2, PP2. No sé si ya trabajaron algunos de ustedes con él, te alcanzaron antes de la pandemia, o vayan a trabajar más adelante, no sé. El hecho está que estas son las charolas, aquí están puestas unas canastillas donde ponen las charolas con el material que se va a secar. ¿Sí? Si no mal recuerdo, creo que cuando les hice yo una demostración de estos equipos, no sé si me acuerdo, no, este es el equipo. ¿Sí? Ahí está, a lo mejor ustedes conocen a Don Fer, que ya se jubiló, por cierto. No es de que hay metros Y ya, ¿no? Sí, no sé. Pero Déjame ver si viene. Bueno, aquí tienen el control y aquí, a ver si...
En esta zona, aquí está la zona que les digo. Esta es aquí donde se ponen las charolas para secar, ¿sí? La corriente de aire que ustedes la controlan con un medidor de flujo, digo un controlador del flujo, que es un reóstato, y la temperatura que calienta el aire, ¿ok? Entonces el aire pasa a través de todo el túnel, este que está aquí, este túnel, y llega hasta el secador propiamente. Y este agujero que está aquí, y aquí hay otro agujero atrás, la demostración empieza con el uso de esta pistola que tiene bulbo seco y húmedo aquí metidos. Entonces lo que se hace es poner esa es la pistola. Pero esa, que por cierto se han pero está roto por descuidos los termómetros eso. Pero aquí tienen los agujeros que te permiten conocer la temperatura, bulbo seco y húmedo antes y después de la zona de enfriamiento. Digo, de secado. Eso sería, digamos, la operación del aparato. Bueno, y ahí ponen las charolas y con eso hacen ustedes el análisis correspondiente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya después de este breviario, a ver, déjenme salirme de esto. Chef, dale. Ya, salte. Bórrate. Bueno, entonces regresamos a nuestro caso. Entonces, esto sería, digamos, un esquema. Imaginen ustedes que tenemos, este es el material de la charola, que puede ser muy frecuentemente es acero inoxidable, un espesor de milímetros, 2, 3 milímetros, 4 milímetros. Y luego tienen aquí la zona que corresponde al sólido que se va a secar. Más o menos como criterio, la altura de esta cama no debe de ser arriba de 2 centímetros. Porque se corre el riesgo, cuando tienen una cama más profunda, se corre el riesgo de que sequen la parte superior y la parte inferior se mantenga húmeda. ¿Sí me explico? Entonces, más o menos de acuerdo a cierta experiencia que se pueda tener al respecto de parte de operación de estos equipos, se recomienda que la altura del sólido que ustedes van a poner en una charola no vaya arriba, dicen que no vaya arriba de 1 pulgada, o sea, es decir, 2.5 centímetros. Y eso es lo que eventualmente garantizaría que efectivamente el sólido se estuviera secando. El sólido se comporta como un macrosólido poroso, en el que la transferencia de masa se está dando digamos, de la masa húmeda del sólido hacia la corriente de gas que viene por aquí. O sea, el aire pasa por esta zona y por la parte de abajo. Entonces está bañando literalmente la charola por ambos lados. Es lo que se conoce como el flujo paralelo a la superficie de secado. La parte superior es la parte del secador, que puede ser una superficie radiante. Esto va a depender pues, del nivel de temperatura que tengamos en el sistema. ¿Sí? Tenemos una temperatura ya arriba de 60, 70 grados, 80 grados centígrados, ya tenemos que considerar la posibilidad de tener transferencia de calor por radiación, que es lo que nos está representando esta Q subíndice R. Q subíndice C me está dando el efecto convectivo de transferencia de calor de la corriente de gas a la interfase, que es lo que hemos estado analizando en las placas anteriores, ¿no? Hemos despreciado la radiación y como tenemos la placa para estos experimentos suspendida en una corriente de aire, entonces podemos decir que la conducción vamos a decir, es despreciable. Cuando tenemos esto de aquí, la charola
con el sólido aquí, también puede existir transferencia de calor de la charola que está caliente hacia el material. ¿Sí, de acuerdo? Entonces tenemos los tres mecanismos que son conducción, convección y radiación, que incidirían en todo caso en el proceso de secado del sólido que está contenido en la charola. El sistema evapora agua, es el flujo de agua que se está evaporando en base a la cantidad de calor que está recibiendo. Entonces, el aire entra a una temperatura TG con una entalpía o una humedad molar o una humedad másica y el flujo de gas que está entrando y que va pues en esta dirección. Esta A que está aquí tal cual es el área que está expuesta a la corriente de aire directamente. Para fines prácticos de cálculo, se puede hablar de una AM, que sería el área promedio de todo el sistema que estemos nosotros secando, una AM. Y AU es el área que corresponde propiamente a la charola sobre la cual se está depositando el sólido. Esta charola tiene un espesor ZM. La masa de sólido que se pone sobre la charola tiene una altura ZS, ¿sí? Z es la altura Z. Y hay cierta distancia también que también influye entre esta parte y la cara superior del secador para cuestiones de minimizar o no, tomar en cuenta la radiación. La superficie se va a encontrar a una temperatura de saturación y las humedades molar o la humedad másica de saturación que corresponde a la interfase, siempre y cuando estemos hablando de periodo secado constante, con que tengamos exceso de humedad. Entonces, esos serían, digamos, los parámetros. Un balance de energía, considerando el periodo secado constante, nos daría esto. La cantidad de calor finalmente recibida por el sólido va a provenir de un efecto de conducción, que está aquí, que la QK, convección, que es la que está acá, y radiación, que es la que viene desde la cara superior del secador. Entonces, la suma de los tres calores nos daría la cantidad total de calor que recibió esa masa de sólidos. La conductividad, el efecto de la conducción, estamos asociando un coeficiente global de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas, T en el medio gaseoso menos la temperatura en la superficie por el área efectiva de transferencia de masa. QC sería el efecto convectivo, HC por TS, T menos TS, que es esta, que está aquí. Y QR sería HR por TR menos TS por A. T temperatura de la placa del secador y TS es todo. Si te fijan, todo está referido a la interfase saturada. Este coeficiente global de transferencia de calor se analiza tomando en cuenta por ejemplo, una diferencia de temperaturas entre el medio gaseoso y el otro medio gaseoso que está variando a la sólido. Entre este punto y este otro punto voy a tener todos los fenómenos de transferencia que se están asociados. Ahorita vemos cómo se maneja eso. Y esto da lugar a la definición de un coeficiente global que combina las resistencias a la convección, las resistencias a la conducción y las que estamos asociando con el sólido. ¿Sí? O sea, esta KM, ZM, así es esta es la conductividad propiamente del material de la charola. Entonces, aquí tenemos una resistencia. Ustedes recuerdan en sus fenómenos de transporte, cuando analizaron transferencia de calor en paredes compuestas y que tenía, por ejemplo, un gas que iba, o un líquido de enfriamiento, lo que fuera, que era transportado a través de una tubería y que tenían 1, 2 o 3 empaques, capas de empaque. Entonces, ¿qué analizaban?
Se analizaban las resistencias, la suma de resistencias que se daban entre el seno del volumen del tubo hasta la parte exterior. Y tenían aquí un efecto convectivo relacionado en la parte externa y en la parte interna igual. Y atravesaban los empaques y estaban asociados con el espesor del empaque. Entonces, eliminando las temperaturas entre puntos intermedios, es como se van asociando estas resistencias. HR es la definición típica de un coeficiente de transferencia por radiación, donde tenemos esta E, que es lo que llaman emisividad, ¿sí? Por una constante, un valor numérico, y la relación de temperaturas de radiación menos la temperatura de la superficie que está irradiando el calor a la temperatura de TS. La característica de estas temperaturas es que están elevadas a la cuarta, a la cuarta potencia. Y este 100 que aparece aquí, seguramente, no me recuerdo, es una conversión. De ahí, entonces tenemos que el balance, el balance de energía, pues insisto, que finalmente quedaría como asociado con esta QR, ahorita vemos, y el balance de masa que estaría asociado con el coeficiente convectivo de transferencia de masa por la relación de pesos moleculares para tener las humedades molares. Esto se elimina si ya directamente estamos trabajando las humedades másicas. ¿Ok? Y de la velocidad de secado constante, hablábamos de que NC o RC es igual a Q entre A por lambda. Pensando en que el área no está incluida en la definición aquí hablamos de flujo. Más que el flujo, más que para justificar el que haya aparecido esta área, el área de transferencia de masa para el proceso que estamos secando. O sea, es el área que está aquí arriba. Pues es este que está aquí. Entonces, tomando en cuenta eso, sustituimos la Q con la suma de de los tres calores y aparece esta fórmula dividida entre la lambda. ¿Ok? Entonces, esto es el parte del coeficiente global que está relacionando los coeficientes convectivos, el coeficiente global propiamente, que está relacionado con la conducción, y el coeficiente de radiación. ¿Sí? Déjenme ponerles... ¿Dónde anda? Déjenme ponerles la... A ver si es esta. Sí, es esta. No me dio tiempo pero creo que sí se entiende. Ese es el problema cuando cambia uno de libros y luego empieza con otras nomenclaturas, pero en fin, vamos a tratar de ser claros. Entonces, ¿cómo defino yo el QC? Pues es HC por AU, aquí estamos entonces hablando de flujo, por la diferencia de temperaturas TG, que sería la temperatura en el medio gaseoso, menos la temperatura TM, que sería la temperatura correspondiente a la parte de abajo. Es decir, estas dos caras para el aire que está fluyendo paralelo, tanto por arriba como por abajo, yo voy a tener como referencia la TG y la T de la cara inferior de la placa. ¿De acuerdo? Esa sería, digamos, la fuerza directora global que tomará en cuenta todas las posibles trayectorias, que ahorita las vamos a ver. Luego tenemos la transferencia por conducción en la charola, que está relacionada con el coeficiente de transferencia, de calor en el material de la charola, Km.
¿sí? Entonces sería el flujo igual a este coeficiente por, aplicamos la ley de Fourier, la diferencial de temperatura entre Z. Y esa la llevamos entre la temperatura en M y la temperatura en la interfase, que está recibiendo la carga de sólidos. ¿Sí? Y ahí tenemos, este es el efecto de conducción en el material de la charola asociado con el área efectiva de la charola, AU. Y la distancia ZM, que es el espesor de la charola. Entonces, de aquí, si yo integro, o sea, si se fijan, este Q paso a KM a U por DZ, y esto es igual a la diferencia TI menos TM. Y para el sólido lo mismo, KS, la conductividad, pero en el sólido, que es la que tenemos aquí, que va a estar asociada también con la ley de Fourier, para KS por el área M, es la que se toma un promedio del área de la masa que está depositada sobre la charola por la diferencia, por el gradiente de temperatura de T de Z. Entonces esto me lleva, despejando la T, digamos, me queda Q de KS entre KSAM por Z, ahora el espesor de toda el material que estamos nosotros cargando en la charola, que me da TS menos TI. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento sería llevar la diferencia de TI hasta TG y eliminando las intermedias. Entonces, igualando en el estado estacionario que la cantidad de calor que atraviesa digamos, ¿por qué se mueve tanto? Ahí está. El calor, el flujo de calor a través de la placa va a ser igual al flujo de calor convectivo, el flujo de calor a través del sólido, y eso es igual a un Q general. Entonces, como les decía, igualando acá, queda esta relación con Tm menos Ti. Después tenemos la siguiente, con relación a la fase sólida, que sería Ti menos Ts. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago ahora es sustituir, eliminar la TI para quedar en TM menos TS. Entonces ya queda esta expresión. Y esta expresión, al ir jugando con el álgebra, después elimino la TM. Sí, elimino elimino la TS para que yo asocie finalmente en la fórmula que estoy trabajando. Mi objetivo es llegar a esto, a una Q general con un coeficiente global de transferencia de calor por TG menos TS. TG es la temperatura en la corriente gaseosa y la temperatura en la superficie del sólido. Entonces, esta es la que me va a generar a mí esta transferencia de masa, de calor, perdón, entre la corriente gaseosa y la temperatura en la superficie del sólido, considerando un coeficiente global de transferencia de calor, que es el que estamos representando aquí, donde asociamos el efecto convectivo con una relación del área al área de la placa, el área al área del AU. Déjenme ver dónde queda AU. Aquí está. Es el área inferior de la placa y la otra AM, que es el área media del sólido que está depositado en el sistema. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. O sea, eso sería la parte de teoría que está relacionada con el análisis de la charola. A lo que queremos llegar es a esta expresión
en la que estamos asociando englobando pues todo el fenómeno de transferencia de calor, pensando en que la corriente de gas baña tanto la parte superior como la parte inferior de la charola, y tenemos el fenómeno de transferencia de calor en el periodo de secado constante, que esencialmente es convectivo, pero que en general no podemos despreciar tanto los efectos de radiación como los efectos de conducción. Eso sería, digamos, el comentario. que es lo que tenemos aquí. En fin, esto lo vamos a visualizar mejor cuando veamos un ejemplo al respecto. Pero esto sería, digamos, la manera como se analizaría los fenómenos de transferencia de calor, considerando las tres fuentes de mecanismos de transferencia, que es el de radiación, conducción y convección. ¿Sí? ¿Tiene algún comentario? Yo tengo una pregunta. Dime, El habla un poco más alto. El de radiación, hay veces que se podría, ¿El de qué? el de radiación, no se Ajá. puede a veces no considerar. Básicamente, para fines muy frecuentemente prácticos, no se considera, ¿eh? Pero va a depender ¿cómo se llama? Del nivel de temperatura que se utilice. Yo lo que te puedo adelantar es que en el caso de alimentos, como tenemos temperaturas relativamente bajas, es prácticamente despreciable. Entonces no se toma en cuenta. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, este término, por ejemplo, aquí se iría. Y nos quedaría esta parte, esencialmente. Temperatura a cualquier punto del gas y la temperatura en la superficie. Entonces, estaríamos combinando el coeficiente convectivo de transferencia de calor más el coeficiente global. O sea, piensen, y yo les recomendaría que, no sé, algunos apuntes que tengan al respecto, vean la teoría relacionada con la transferencia de calor a través de paredes compuestas. Eso se ve, es un ejemplo clásico. Cuando, yo no sé si ustedes lo vieron en fenómenos de transporte. Para explicar, y el mecanismo que se sigue es eliminar las temperaturas intermedias. O sea, por ejemplo, el tubo que está en contacto con una primera capa de aislante, pues tú tienes ahí una temperatura en la interfase entre ese aislante y la superficie propiamente del tubo, que sería el equivalente a esto de aquí. Luego tienes, pues, a lo mejor otra capa. Entonces hay otra temperatura interfase entre la segunda capa del aislante con respecto al primero. Entonces, y hasta llegar a la parte superior, donde a la vez de la cara exterior del empaque último a la temperatura en la corriente gaseosa. Entonces tú te vas desde dentro del tubo hasta la corriente gaseosa y vas sumando las resistencias que están relacionadas con cada una de las capas asociadas con transferencia de calor en el empaque 1, en el empaque 2, en el empaque N. Pero a la vez también hay que tomar en cuenta la resistencia que está relacionada con las condiciones hidrodinámicas, llamémosle así, del entorno de ese tubo que está aislado, que está asociado con la velocidad del gas, etc. En este caso específico es lo mismo. ¿Sí? Nosotros finalmente lo que queremos ver es cómo se da la transferencia de calor del seno del gas a la superficie del sólido, que es el que estamos sacando en el periodo de secado constante. Pero el sólido tiene está recibiendo calor no nada más por lo que estamos lanzando vía el gradiente de temperatura entre la corriente de gas y la interfase, sino que hay un efecto de radiación y hay un efecto de conducción.
Entonces, eso es lo que estamos asociando con este coeficiente global de transferencia de calor. Más el efecto convectivo que está relacionado con esto. Y si tuviéramos que tomar en cuenta la radiación, pues ya tenemos todas estas contribuciones, si se fijan. Ese es el punto. Ahora esto no se puede factorizar porque esta temperatura que está aquí es una temperatura particular de la pared que está irradiando el calor. Y esta temperatura de acá, pues es la temperatura en un punto del secador en el que está en contacto la corriente de gas con la corriente, con el sólido que estamos sacando. ¿De acuerdo? A ver. Creo que hay un ejemplo, pero no, de un secador de charolas. Ok. La clase que entra, mañana vamos a analizar este problema. Lo voy a pasar en limpio. Porque el problema es que creo que es de la edición anterior a la segunda del Tribal. Yo no sé si lo tengan a la mano o no, pero yo lo voy a pasar en limpio y se los mando hoy en la tarde, junto con la cita para la clase de mañana, para que me hagan el favor de revisarlo. ¿Está claro? Además, no es problema, se estoy confundiendo. Es un ejemplo, es el ejemplo 12.4. A ver, ahorita déjame ver. Ejemplo 12.4. Y sí me gustaría que lo revisaran para sobre eso discutirlo. Sólido cristalino insoluble, bla, bla, sí. Y ahí viene el cálculo del coeficiente global, la fórmula, sí, ok. Entonces, revisen, aquí está, sí está bien. Revisen el problema 12.4, ejemplo. No el propuesto, el ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Entonces, por mí es todo. Yo espero tenerles las calificaciones del fin de semana para ir ya afinando lo que ya el término del curso. Sí, está interesante. Véanlo. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno. Y Entonces, si no hay más comentarios, en el libro viene también una sección referida justamente a este mismo dibujo con cambian un poquito las variables, la nomenclatura, pero se entiende. Porque creo que esto viene del Jim Coppis. Entonces,
Es algo, ¿cómo se llama? Pero no es muy diferente. Meten aquí el concepto de la humedad molar en lugar de la humedad másica, que es con la que hemos estado básicamente trabajando, pues que le puse las Y aquí arriba, en lugar de RCSNC, lo que hemos estado viendo. Entonces, y lo hemos manejado más con flux que con flujo. Entonces, todo eso cambia un poquito, pero el concepto está relacionado con esto que está aquí. Y por otro lado, pues revisen la parte relacionada con transferencia de calor en paredes compuestas para que se expliquen ustedes cómo se está deduciendo esta ecuación del coeficiente global, que insisto, es un caso típico cuando se trabaja con fenómeno de transporte. Transferencia de calor en fenómeno de transporte. ¿Ok? Sí, Bueno. sí, Gracias, doctor. Buen día. Buen día, jóvenes. Nos vemos mañana. Sí, doctor, Bueno, gracias. Al rato les mando es más, ahorita les voy a mandar ya mismo la liga para la clase de mañana para que no se me olvide. Ok, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿me Luego, podría dar profe. 5 minutos? ¿Quién eres tú? Cruz Martínez. Cruz Martínez, ¿sí? A ver. Ah, pero ya al final, bueno, no sé si se puedan salir mis compañeros. te lo... Estoy esperando. Vamos a esperar que salgan todos. A ver. Los que están aquí, que todavía, por favor. Si se van saliendo, por favor. Jóvenes. ¿Tú eres quién? Perdón, Cruz Martínez, pero ¿cuál es tu? Para ubicarte aquí. Sí, Cruz Martínez Ariadna. Sí, pero no te veo aquí. Ah, tengo una foto mía que tiene verde con azul, creo. Ah, Ariadna, es que si eres Ariadna, Sí, Ariadna. es que le pones, es que te comes el cruz. Ah, sí, es que como viene así en mi correo. Sí, ok, pues, pero eso es lo que me saca a mí de balance. A ver, jóvenes, Castañeda, Hernández, Martínez, Cortés, ¿se salen, por favor? ¿O lo saco? O están, ¿cómo se llama? Están, bueno, pues voy a proceder. A quitar.